Muy buenos días a todos ustedes, mis amigos y hermanos. En esta mañana, agradecer a Dios nuevamente que nos permite poder compartir con ustedes un nuevo estudio y darle, Señor, gracias por este momento y también a ustedes una cordial bienvenida a este estudio. El Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús viene haciendo una labor con ustedes de compartir el mensaje de Dios y de alguna manera invitarles a que ustedes puedan por sí solos escudriñar las Escrituras. Queremos que cada uno de ustedes, las personas que quizás no conocen el mensaje, que son de diferentes denominaciones, esto no tiene nada que ver con religión, sino lo único que quiere hacer este ministerio es compartirles el mensaje verdadero del Señor, que es solamente su palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos día a día, cada mañana, y también agradecer a Dios por esa oportunidad que nos da. Mi querido amigo y hermano, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios como de costumbre. Si tienes la posibilidad de postrarte rodillas, hazlo y vamos a pedirle todo al Señor para que Él sea nuestro guía y sea nuestro instructor. Oremos. Bendito Señor, en este momento agradecerte por este momento que nos haces pasar, Señor, de poder disfrutar un día más y de alguna manera, Señor, compartir este mensaje. Que en este momento tu Santo Espíritu nos guíe a hacer tu voluntad y nos enseñe a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender paso a paso lo que está escrito en tu palabra y que todo lo que hagamos siempre sea de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús, en este momento tu Santo Espíritu guíe nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este momento vamos a desarrollar nuestra lección. El título para este día es ¿están afinados tus oídos? Vamos a ver si lo que nosotros escuchamos podemos estar seguros que es bueno o es malo, ya que en la música cuando la nota no está acorde, no está en afinación, hay un ruido y no deja que nuestro oído pueda estar o sentir placer en esa música. Vamos a la pregunta. La pregunta dice: Jesús no solo desea que nuestra visión espiritual mejore, sino también nuestro oído. ¿Qué nos promete Él si seguimos sus instrucciones? ¿Qué nos promete el Señor? Vamos a irnos a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Vuelvo a leer. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién? La iglesia somos cada uno de nosotros. El Señor quiere habitar en este templo que Él mismo construyó. De alguna manera, nosotros somos propiedad de Él. También, en el capítulo de Isaías 30, 21, vamos a ver lo que nos dice. Isaías 30, versículo 21. Dice así: si te desvías a la derecha o a la izquierda, y oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Si te desvías, dice, a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguela. Esa voz representa a Cristo. En este tiempo nosotros
no tenemos a Cristo en persona. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? A través de sus escrituras vamos nosotros a encontrar y vamos a entender el plan de Dios. De alguna manera nosotros podemos estar desviados, pero si nuestros oídos están atentos y nuestros oídos van a escuchar la voz, nosotros vamos a entender que Él va a ayudarnos a llegar al camino correcto. El testimonio en el libro Los Signos de los Tiempos, el 6 de marzo de 1884, dice: después de darnos instrucciones generales, Jesús no nos deja adivinar el camino a seguir, en medio de un laberinto de sendero y pasos peligrosos. Nos guía, en cambio, por el camino recto, y mientras le sigamos, nuestros pasos no resbalarán. Era Jesús quien guiaba al antiguo Israel, aunque la nube en el día y la columna de fuego en la noche lo ocultaba de su vista, y en este importante periodo de la historia de este mundo, Él guiará a su pueblo de la misma forma tan evidente. El sendero es incierto, el camino está señalizado y cada paso está ordenado por el Señor. En el tiempo de los israelitas, el Señor se manifestó en algo maravilloso. Estamos estudiando o hemos leído la palabra de Dios, que los israelitas en la mañana eran guiados o eran protegidos por una nube que les cubría del sol, de los rayos del sol, para que el pueblo no sintiese ese calor. Pero en la noche era lo contrario. Ahora dice, una columna de fuego guiaba al pueblo de Israel para calentar las noches frías en el desierto. De la misma manera, en este tiempo el Señor puede estar cuidando a su pueblo si nosotros estamos permitiendo que lo haga. En el tiempo antepasado, el pueblo empezó a renegar. En este tiempo vemos la misma actitud de cada persona. Cristianos que a veces tratamos de ser mejores que Dios, cuando al darnos cuenta somos nosotros lo que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta decía, Jesús no solo desea que nuestra visión espiritual mejore, sino también nuestro oído. ¿Qué nos promete Él si seguimos sus instrucciones? Darnos la corona y guiarnos al camino correcto. Qué interesante. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Cómo podemos frustrar los intentos de Satanás de bloquear nuestro camino de progreso? ¿Cómo podemos, dice, frustrar? ¿Qué es la palabra frustrar? Vamos a decir que la palabra frustrar es detener, dar temor. Por esa razón, en Santiago capítulo 4, vamos a ver lo que nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, un texto poderoso y de la misma manera alentador. Capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Sométanse a Dios, cójanse de la mano del Señor, y en el momento cuando ustedes estén completamente sujetos del Señor, dice que Satanás huirá de nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros podemos sujetarnos en las manos del Señor para que las cosas vayan bien? Si nosotros nos damos cuenta, el sujetarse de Dios es estar en comunión con su palabra. Cada mañana y cada momento que necesitamos, si vamos a la Escritura, vamos a encontrar el placer de buscar a nuestro Señor. El testimonio
en el discurso Maestro Jesucristo dice así: es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugerencias de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él. Pero es de naturaleza tal que ciega y engaña, y nos tentará con presentaciones lisonjeras. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. Por esa razón, cuando nosotros nos damos cuenta, al título decía, ¿están afinados tus oídos? De alguna manera, cuando nosotros, nuestros oídos están aptos para poder escuchar el mensaje, vamos a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Satanás puede inducirnos a través del oído, de la voz, así como le engañó a Eva. Satanás puede hacer lo mismo con nosotros. Por esa razón tenemos que estar preparados, y esa preparación se da constantemente, y tenemos que someternos a Dios, a todos sus requisitos que Él está invitándonos a realizar. Y es por esa razón que nosotros saldremos vencedores y vamos hacia Él. Ahora la pregunta decía, ¿cómo podemos frustrar los intentos de Satanás de bloquear nuestro camino de progreso? Sometiéndonos a Dios. Ahí frustraremos el trabajo que Satanás está haciendo aquí en la tierra para que no logre su objetivo de desviarnos, sino de darnos más fuerza para continuar el camino de Dios. Vamos a una última pregunta. Dice, ¿cómo podemos aprender a oír la voz de Cristo personalmente? ¿Cómo puedo aprender, dice, a oír la voz de Cristo personalmente? En Hebreos el capítulo 3, el versículo 15, vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 3:15. Por lo cual dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Por lo cual dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando hablábamos de corazón, hablábamos de la mente la cual recepciona y hace que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione de una manera sorprendente. Eso es lo que el Señor está diciéndonos. Si nosotros escuchamos su voz y endurecemos nuestra mente, no vamos a poder lograr la victoria que necesitamos. El enemigo de las almas trata diariamente desviarnos del camino y lo logra muchas veces, pero la advertencia que el Señor da en su palabra es que si escuchamos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón, porque si nosotros no escuchamos su voz, de alguna manera pereceremos como los israelitas lo hicieron. Mi amigo y hermano, podemos nosotros estar mucho tiempo en la iglesia, podemos estar nosotros siendo dirigentes de un grupo, pero eso no garantiza que nosotros tengamos la oportunidad de estar en el cielo. La persona que se someta a Dios, que deje que Dios haga lo que Él no puede hacer, es lo que nos hace aptos para poder estar en el reino de los cielos. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos hacer diariamente. No decir al hermano o hermana que él puede lograrlo, sino que Cristo puede lograrlo para que él pueda hacer la voluntad del Señor. Dice en el discurso Maestro Jesucristo, al elevar la oración que nos enseñó Cristo, nos entregamos a la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe por senda segura. No podemos orar así con sinceridad y de decidir luego que andaremos en cualquier camino que elijamos, aguardaremos que su mano nos guíe. También dice el deseado de todas las gentes, debemos oír fácilmente
hablarnos el corazón, cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmos 46:10. Debemos oír fácilmente, hablarnos a nuestro corazón. Cuando el ser humano entienda que ese llamado de Dios, escuchará ese mensaje y dirá: heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor por mucho tiempo ha venido llamando y los corazones de las personas han sido endurecidas. La mente, que es la morada de Dios, ha sido cerrada con llave para no dejar entrar a nuestro Señor Jesús. Y de antemano podemos decir que hemos hecho lo contrario al dar la invitación a Satanás que mora en nuestra mente. Pero el Señor quiere darnos una oportunidad más de decir: hijos, quiero nuevamente reconciliarme con ustedes. Esa es la invitación que nos hace. Dice la pregunta: ¿cómo puedo aprender a oír la voz de Cristo personalmente? Cuando dejo que mi corazón, o cuando dejo que Cristo ingrese a mi mente, es el momento que yo entenderé los planes de Dios. ¿Quieres hacer ese trabajo con el Señor? ¿Quieres ser cooperador con el Señor? Te invito, donde tú te encuentres, a poder abrir su palabra. Y recuerda que solamente nosotros somos mensajeros. Eres tú el que tiene que prepararte y tiene que acercarse al trono de gracia que en Cristo Jesús. Mi querido amigo y hermano, ha sido un momento grato de pasar contigo en esta mañana, y que pues tengas un hermoso día. Si así Dios lo permite, estaremos en un próximo video. Bendiciones.